Bueno, señores, para hoy tenemos un tema bien importante y es, vamos a implementar un repositorio genérico. ¿Qué nos referimos? La clase anterior, nosotros tenemos, por un lado tenemos el controlador de productos. El controlador estaba utilizando el data context, que es la conexión a la base de datos. Nosotros le pusimos una capa intermedia llamada el repositorio. El repositorio es el que interactúa entre el repositorio, es el que se comunica con la base de datos, y el controlador utiliza el repositorio. Ya el controlador no accede directamente a la conexión a la base de datos, y las razones de las ventajas fueron explicadas. Ahora, resulta que eso está funcionando bien hoy que tenemos un solo controlador y un solo modelo. Bueno, tenemos dos modelos, tenemos el modelo Products y el modelo Entity. El de User que hace una herencia del Entity. ¿Listo? Entonces, resulta que ese controlador resulta que ese controlador de entities, digamos, no es nuestro. El controlador de nosotros es el controlador de productos. Ahora tenemos un repositorio que tiene unos métodos: add products, modify, tiene las operaciones para hacer el get todos, get uno, adicionar, modificar, borrar. Tiene el crew completo. Hay 6 métodos en ese repositorio. Pero porque tenemos un solo modelo, producto. ¿Qué va a pasar el día de mañana que tengamos más modelos, más entities? O sea, nuestra aplicación no se va a quedar solo manejando productos. Nuestra aplicación va a manejar países, ciudades, órdenes, detalles de órdenes. Entonces resulta que por cada entity que nosotros vamos a crear, si seguimos como vamos, nos va a tocar empezar a replicar métodos sin sentido en el repositorio. Es decir, nosotros tenemos ahorita un método llamado addProduct. Cuando tengamos que un customer, nos va a tocar hacer un método addCustomer. Y también nos va a tocar hacer el updateCustomer, el deleteCustomer. Y el método addCustomer no es muy diferente al método addProduct. Son muy parecidos. Cambian nomás unas poquillas cosas. Nosotros prácticamente estaríamos haciendo copy-paste. Y eso no está bien hecho. Entonces resulta que para hacer esto de mejor manera hay algo que llama clases genéricas. Entonces el repositorio lo vamos a cambiar a una clase genérica. Doy mi agradecimiento al señor Fabián Camargo. Ahí estoy colocando su link en YouTube. Él fue la persona que me dijo, hacerlo de esta manera, y me preparó un montón de código que me ahorró tiempo de yo hacerlo y cacharrearlo. O sea que estoy muy agradecido con Fabián. Listo, gracias. ¿Cómo? No, me fijé en el canal, no tiene mayor cosa, simplemente fue una persona que me quiso colaborar y le agradezco mucho. Yo he aprendido mucho de ustedes, no es la primera vez que pasa que alguien me tira datos que son buenos para el curso y yo aprovecho y digo, voy a explicárselo al resto de personas. Bueno, ahora, y aparte de eso, a nosotros nos quedó algo pendiente la clase pasada. Nosotros hicimos una relación, si usted recuerda, va a parar acá. Nosotros tenemos en el modelo Product, nosotros hicimos una relación con la tabla User, y eso está bien. Y nosotros en el Seeder nos aseguramos de que cada que agregáramos un producto, ese producto pertenecía a un usuario. Lo que no hicimos fue los productos que agregamos por interfaz. Cuando yo agrego un producto por la página web, yo no le estoy diciendo de qué usuario es. Entonces por eso este capítulo hace las dos cosas. Va a arreglar el usuario en el controlador de productos y va también a implementar el repositorio genérico. Entonces, primero vamos a hacer lo siguiente. Resulta que nuestro Seeder utiliza el User Manager. Y resulta que ese User Manager yo lo voy a necesitar en muchas partes de la aplicación. En muchas partes de la aplicación yo voy a necesitar qué usuario está logueado, a qué roles pertenece. Vamos a necesitar modificar, crear usuarios, agregarle roles, quitarle roles. Los usuarios hacen parte integral de la aplicación. En ese orden de ideas, yo no quiero tener que estar instanciando un User Manager.
Entonces vamos a centralizar toda esa operación en una clase. Entonces en ese orden de ideas vamos a crearnos una clasecita, una folder, y el folder lo vamos a llamar el folder helpers. Normalmente esos folder helpers, ¿qué tienen? Como su nombre lo dice, son ayudadores, son clasecitas varias con cositas que uno va metiendo ahí, y normalmente esos helpers son transportables de proyecto a proyecto. Yo podría generar una DLL con esos helpers y simplemente usarlo, pues, si fuera más técnico, pero por el momento hagámoslo así, que es más fácil. Vamos a crearnos, y dentro de esos helpers vamos a crear la interfaz. Yo podría crear no por interfaz. Nosotros podríamos de una vez hacer una instancia de una clase llamada user helper, pero es mejor que lo hagamos por interfaz, para que cuando lo inyectemos cambiándole la implementación, y también en un futuro poder hacer pruebas unitarias con el manejo de usuarios. Ese es el objetivo de hacerlo mediante interfaz. Entonces, en esta interfaz del user helper, inicialmente solamente va a tener dos métodos, y luego, a medida que este curso vaya progresando, pues vamos a colocarle más métodos. Esta clase de user helper, ¿qué métodos va a tener? Un método que se llama getUserByEmail, assign. Recuerden que el apellido assign lo colocamos para que nos quede más fácil, más intuitivo, identificar con solo verlo que es un método asíncrono. No es que si no le pongas el nombre no compila, no funciona, no. Es simplemente una convención de la nomenclatura de los métodos. Y vamos a tener otro método que se llama el método addUser. En el método getUser yo le paso el email y el que me devuelve todo el usuario completo. Y en el método addUser, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a pasar el usuario y la contraseña que yo le quiero adicionar a ese usuario. ¿Y el que me va a devolver? Un Identity Result. ¿Qué es el Identity Result? Me dice si pudo, si no pudo, y si no pudo me dice por qué no pudo. Me da las razones de en qué falló la vuelta. Ahí está. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Implementar esta clase. Entonces vamos a crearnos la implementación, y la implementación la vamos a llamar la User Helper. Entonces cuando yo adicione aquí la clase User Helper, ahí tengo mi clasecita, y la clase User Helper va a implementar esa interfaz, es decir, va a implementar esos dos métodos. Entonces en ese orden de ideas, lo que debemos de hacer es implementar, y es muy fácil estos métodos. Entonces, la clase User Helper va a ser la única que va a inyectar el User Manager. Ya cualquier cosa que necesite yo con User Manager no lo instancio por allá, sino que prefiero más bien nutrir de métodos esta clase. Entonces, esta inyección del User Manager no hay que configurarla en el startup, esa viene por el core. ¿Listo? Hacemos la inyección del User Manager, y en el User Manager tenemos nuestros dos metoditos. ¿Cuáles son? El método getUserByEmail, que le pasamos como parámetro el email. ¿Y el qué hace? Devuelve el usuario. Este método así no me gusta. Queda más eficiente si lo hacemos así. ¿Para qué dejar ahí ese objeto en memoria si no lo vamos a usar? Si yo fuera a usar user después para otra cosa, justifica como lo teníamos. Memoria, return away el user manager find by email. Y si le paso un email de un usuario que no existe, devuelve nulo. No hay problema. Como es un método asíncrono, hay que ponerle tags de user. Él nos va a devolver ¿qué? Un user. Y user es mi clase heredada, es mi clase extendida del usuario identity. Ahora, el otro método también, vean, los métodos mejores son métodos de una sola línea. Si tienen métodos de una sola línea, la cosa va bien. Son los mejores métodos. Ahora, en este método de addUserAssign, ¿qué le pasamos nosotros? El usuario y el password. Y nosotros le decimos, vea, en el User Manager créame ese usuario con ese password que yo le pasé. ¿Y el qué va a devolver? Este método creaUserAssign, ¿qué devuelve? Él devuelve un Identity Result. Ese Identity Result es el que está devolviendo acá. Esta clase no hace mayor cosa, simplemente bypassea al User Manager. Le hace una especie ahí de bypass. Tarancito y listo. Como esta sí es una interfaz mía, sí me toca matricularla en el startup. Entonces, venimos a nuestra clase, que es donde matriculamos las interfaces, en el startup, y aquí en el startup vamos a configurar vamos a configurar ese nuevo repositorio. Entonces le vamos a decir, vas a inyectar el user manager
Cuando yo le digo a User Manager, él no encuentra qué es eso, hay que decirle que, bueno, aquí, es iUser Helper, sí, me equivoqué. iUser Helper, le decimos que nos usen los web helpers. ¿Y con qué interfase la vamos a implementar? La vamos a implementar con la clase que hemos llamado User Helper. Ahí está. ¿Tarán? Con eso ya, cada instancia de la clase él va a saber que la tiene que inyectar y con qué implementación la va a inyectar. Una cosa que teníamos pendiente, aquí no le hemos corrido el clean code, entonces hacemos todo este viajado, que para eso que son bastantes, los vamos a pasar aquí, y como nosotros estamos metidos dentro de Shop Web, podemos recortar nombres. Ship all, puedo hacer esto, mira. ¿Sí la vieron? Ship all, y hago una selección como en cuadradito, y le digo delete, y ahí está, más rápido eso. Que la aprendan. Una herramientica ahí del Visual Studio, es un editor por columnas. Ship all, y con las flechitas o con el mouse, ya con lo que les venga en gana, seleccionan y ya pueden escribir y reemplazar. Sirve, es muy válido cuando uno tiene que reemplazar así un bloque grandecito de cosas. Ahí está. Bueno, entonces, ahí lo tenemos. Ahora, ¿eso para qué nos sirve? Vamos a modificar nuestro seeder. Entonces, en nuestro seeder, que es el seeddb, este seeder, ¿qué está haciendo? Este seeder, bueno, yo aquí le había puesto unos comentarios a esto, pero no los he llenado, entonces quitémoslos. Después hablamos un poquito del tema de comentarios, por el momento prefiero quitarlos. Entonces, en los comentarios que nosotros tengamos aquí en el seed, nosotros que estamos inyectando el User Manager, pero eso está prohibido ya, no vamos a inyectar User Manager más, solamente la única que inyecta es la Helper. Entonces, como no vamos a inyectar más User Manager, quítale la inyección aquí del User Manager. Y lo que le decimos es, y vamos a cambiar esa inyección por la nueva inyección. ¿Cuál es la nueva inyección? La User Helper. Entonces le decimos, User Helper. Ahí está, control punto. Y vamos a llamar a esta inyección, a este objeto lo llamamos User Helper. Y para que nos quede disponible en la ejecución, simplemente vamos a decirle que nos inicialice ese campo. Y ahí está. Pero nos toca cambiar la forma como llamamos, no se llaman igual los métodos. Para adicionar el user, ya el método para buscar primero el usuario, ya no se llama User Manager, sino que esto se va a llamar es User Helper. Y el método no se llama Find by Email, sino que el método se llama Get User by Email. Pero funciona lo mismo. Tarán. Si el usuario es nulo es porque no existe, entonces hay que crearlo. Entonces creamos el nuevo objeto usuario, le pasamos los datos básicos, los datos extendidos, nombres y apellidos, y los datos básicos que él maneja, email, username y phone number. El resto lo tengo yo que agregar por extensión. Ahora, ¿qué le estamos diciendo cuando lo agreguemos? Cuando agreguemos ya no va a decir the user manager, sino que aquí es this user helper. Y aquí le decimos créelo. Y créeme, bueno, y el método ya no se llama create así, sino que el método se llama es add user assign. Créeme el usuario con la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí está. Con eso, ¿qué arreglamos? Con eso lo que hicimos fue que simplemente cambiamos la inyección. No fue mayor cosa, pero chévere que lo hagan así. Ahora, luego de esto, señores, ahora sí hagamos el arreglo. Hagamos el arreglo que tenemos que hacer en el Product Controller para que los nuevos productos no nos queden sin usuario. Es decir, vamos a venirnos aquí al Solution Explorer y en el Product Controller, como el Product Controller yo necesito agregarle el usuario, necesito saber cuál es el usuario logueado. Pero hay un problema, nosotros no tenemos todavía login en la aplicación. Entonces, pero vamos a hacerlo con el usuario quemado. ¿Cuál es el usuario quemado? El JSULAGA. Y luego lo cambiamos para poderle decir que el producto, o sea que cuando un usuario X crea el producto, que este lo creó tal persona. Y cuando otra persona se conecte a la página y este producto lo creó Maribel, este producto lo creó Giovanni, este producto lo creó Julián, Mario, Carlos, etcétera. ¿Estamos? En ese orden de ideas, nuestra clase Product Controller, que de hecho me doy cuenta que tampoco le hemos corrido el clean code, hagámoslo siempre, uno los va encontrando y uno los va arreglando, cositas que se le van pasando a uno. Entonces,
En nuestro Product Controller vamos a inyectar también el User Helper. Es como se inyecta, fácil, coma, le digo aquí, User Helper, y lo voy a llamar User Helper. Aquí me equivoqué, aquí es URL. Es que hay una clase que se llama User Helper, muy parecido el nombrecito, ¿sí o qué? User Helper, ahí sí, utilizando esto, y esta clase la vamos a llamar, a ver, él nos recomienda User Helper, ahí está. Y para que esta clase, vamos a decirle que nos inicialice una propiedad con esto, tarán, ahí está, ya tenemos User Helper en este. Ahora, como estoy dentro de Shell Web, puedo recortar los nombres. Entonces con este truquillo, vea, como ya estoy en Shell Web, bótale esto y ahí ya nos queda más bacano. Vuelva a correr el clean code y acuérdate que los system los colocas de primero. No es obligatorio, simplemente es una recomendación. No es que no compile, no. Todo lo mismo, pero es un código más bonito así. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Mira que cuando yo adiciono el producto, cuando hacemos el create del product, el modelo product viene con el objeto, el user nulo. Porque nosotros en ningún momento hemos capturado el usuario, ni le hemos dicho cuál es. ¿Cómo solucionamos eso? Fácil. Antes de grabar el producto en el repositorio, asignémosle el usuario. Entonces, vamos a decirle que al objeto product, en su propiedad user, hágale igual y vamos a traernos el usuario de la base de datos. ¿Y cómo nos lo traemos? Con el user helper. Entonces le decimos, como ese método es asíncrono, away, le decimos this.userHelper, y el userHelper tiene un método que llama getUserByEmailAssign. ¿Cuál usuario vamos a buscar? Pues el único que tenemos. ¿Cuál es el usuario? jzuluaga55@gmail.com. Ahora, vamos a colocar aquí una nota para acordarnos que eso lo vamos a cambiar por el usuario logueado. No que es que aún no tenemos login, entonces no va a funcionar. Entonces vea cómo se hace. Uno normalmente cuando está desarrollando, uno llena de pendientes. ¿Y uno dónde lo anota? Pues la vieja guardia yo lo anotaba para una libretica. Ahí me botaba la libretica y me olvidaba todo. O un blog de notas, un notepad ahí en el portátil. O esas herramientas que son como stickers virtuales. Más de chévere, esta notica amarilla, ya gana uno de eso. Ahorita que eso no es necesario. Visual Studio tiene esta herramienta, apréndasela. Yo puedo hacer un comentario muy especial que es hacerlas un to-do. Un pendiente, to-do para hacer. Y en el to-do coloco mi to-do. ¿Y cuál es mi to-do? Entonces aquí voy a colocarle chain for the logged user. Vamos a cambiar eso no para que sea un usuario quemado, sino para el usuario. Entonces, ¿cómo así que ese to-do? ¿Eso para qué sirve? Vea, si yo estoy en otra clase cualquiera, yo ya me voy a llenar de un montón de to-do's. To-do por aquí, to-do por allá, todos. Y después quiero ya empezar a depurar. Ve, ¿qué me quedó pendiente? Hay una ventana por aquí, tú le puedes decir aquí en View, y hay una ventana que llama la ventana del Task List. Y en el Task List me dice to do, cambiar por el usuario logueado. Y si yo le doy doble clic ahí, él me lleva el código donde lo tengo que hacer. O sea que es muy súper porque te llenas, los proyectos van a volver grandísimos y va uno a encontrar directamente donde lo tiene. Aprendas en ese truquito del to do. Uno se llena de pendienticos ahí en la vida. ¿Listo? Ahí vamos. ¿Cómo? También, usted está estudiando to do, preguntar a Zulu tal cosa que no entiendo. Validísimo también, Maribel, tu aporte. Ahí vamos, es mejor eso que en un comentario por ahí suelto. Bueno, ahí vamos, entonces vamos a hacer esto, lo hacemos tanto en el create, también lo vamos a hacer en el edit, para que no se nos pierda el usuario. Cuando yo le diga edit, vamos a decirle que el usuario va a ser el último que modifica el producto, o después le cambiamos la lógica. Por el momento es que no quiero que me quede ese usuario ahí nulo. Tarancito, ahorita probamos esto, lo probamos cuando hagamos la segunda parte. Y esto es lo que se refiere a corregir el usuario en Product Controller, pero aún no hemos implementado nada del genérico. Vamos al genérico, listo. Ahora, para implementar el patrón genérico, vamos a empezar creando una interfaz que vamos a llamarla iEntity. O pues con esta interfaz. Vamos a crear una interfacita aquí en las entities y en la data entities, y en la data entities voy a adicionarle
una nueva clase y esta nueva clase la vamos a llamar el identity. Y esta interfaz es sumamente sencilla. Solamente, ¿qué vamos a decirle? Vamos a decirle que vamos a implementar esto. Vamos a decirle que la interfaz identity, esta es la primera interfaz que la ponemos con un atributo. Pero todas las interfaces que hemos hecho son con métodos. Yo también le puedo colocar atributos a las interfaces. ¿Y eso qué significa? Que cualquier clase que me implemente esta interfaz está obligada a declarar una propiedad ID entera. Y tiene sentido, porque todas las entities tienen que tener una interfaz entera. ¿Yo qué más podría hacer? Yo podría hacer cosas como esta. Yo le voy a decir que va a tener una propiedad llamada bool, y la propiedad bool va a ser wasDelete. Pero hagámoslo como property, qué pena. Digo prop, y aquí ahora sí le digo bool, y voy a tener una propiedad que llame wasDeleted. ¿Para qué? Cuando yo borre un artículo, yo puedo hacer, bueno, aquí no va con, aquí el publiquita. Cuando yo borro un artículo, puede que yo no lo borre físicamente de la base de datos, sino que lo marco como borrado y lo excluyo de los índices. ¿Para qué hago eso? Para cuando yo después tenga una opción que diga recuperar borrados. Y recuperar borrados simplemente el wasDelete, quítelo. ¿Me hago entender con lo que estamos haciendo? Entonces yo podría colocar aquí una cantidad de atributos. No voy a hacer esta matraca porque eso nos va a quitar mucho tiempo. Pero simplemente es para que sepan, lo que sí le voy a dejar es que está obligado cualquier modelo, cualquier entity que herede de la identity, está obligado a poner esa propiedad. Por ejemplo, mi propiedad product. En nuestro entity product, ¿qué le vamos a decir? Que implementa el identity. Y aquí no hay lío, ¿por qué? Porque ella tiene una propiedad ID. Vea que si esta propiedad ID no existiera, vea que automáticamente nos va a sacar error y ni siquiera compila el proyecto. Porque es una línea, eso se llama un lineamiento de arquitectura. Estamos obligando a que todas las entities tengan un atributo ID. Ahí vamos. Si le ha gustado lo que llamo hasta el momento, dale dedito arriba, suscríbete al canal, activa las notificaciones, apóyame con un like y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias, señores.